Bendiciones, amados hermanos, en esta nueva oportunidad. Quisiera compartir en esta ocasión una, una introducción a la epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, un cristiano o un discípulo que realmente fue un hombre que el apóstol Pablo lo instruyó de tal manera, le aconsejó a cómo mantenerse firme, a cómo liderar. Y en esta oportunidad quisiera hacer un estudio acá en este video, hacer un estudio y una reflexión a la misma vez de toda la epístola, pero quisiera comenzar con una introducción en este primer video. Y en el capítulo 1 de la primera epístola, acá a Timoteo, en el capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Acá desde el principio, el apóstol Pablo se presenta como el autor de la carta, de la epístola, y no solamente se presenta el autor, sino también se presenta el destinatario o a quien va dirigida la epístola. Y dice que el apóstol Pablo envía esta epístola a Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Y quisiera hacer una introducción de esta epístola. Y cuatro de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas a personas. O sea, de todos los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento que fueron escritos por Pablo, 4 de esos escritos fueron dirigidos a personas. Y esas 4 son las 2 que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, también la que escribió a Tito y también la que escribió a Filemón. Entonces estas 4 cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, fueron dirigidas a personas, personalmente a una sola. No, eso es lo que la diferencia de la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, que es en general a toda la iglesia, la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses, a los Gálatas. Entonces, estas tienen una singularidad o o algo especial, que fueron dirigidas a una persona directamente, y en este caso a Timoteo. Pero Timoteo, esto es una introducción que quiero hacer al estudio, a la reflexión. Y Timoteo era un discípulo que, según en Hechos capítulo 16, versículo 1, nos dice que Timoteo vivía en la ciudad de Listra. Y dice Hechos 16, verso 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Entonces vemos que acá en esta ciudad es donde había allí un discípulo llamado Timoteo, y dice la escritura que Timoteo vivía en esta pequeña provincia romana eh, llamada Listra, y actualmente es el país de Turquía, es donde estaba situada la ciudad de Listra. Entonces vemos que la mamá eh, de Timoteo era una mujer judía, como se nos dice aquí, que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, también el apóstol Pablo nos da más información acerca de quién era Timoteo. Por ejemplo, en la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Timoteo, al parecer, por estos pasajes, vemos que Timoteo creció con su madre, con su abuela, y entonces vemos que Timoteo fue instruido en las escrituras del Antiguo Testamento, y también se nos dice que su padre era griego, pero no se nos habla nada acerca de la conversión de su padre, si era cristiano o no. Entonces no hay ninguna referencia a si su papá era cristiano. Entonces Timoteo era alguien que había sido instruido en el Antiguo Testamento desde muy pequeño. Y eso lo encontramos en la misma segunda epístola, el capítulo 3 y el versículo 15. El apóstol Pablo le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea que Timoteo era alguien que vivía en la ciudad de Listra, un padre griego, una madre judía, cristiana convertida al evangelio, su abuela y su madre, por lo que entendemos aquí, que desde la niñez había sido él instruido en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, probablemente se cree que Timoteo vino a la fe, se convirtió al evangelio, probablemente por el apóstol Pablo, cuando él estuvo predicando en esa ciudad en su primer viaje misionero. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega en su segundo viaje, eh, ahí a la ciudad de Listra, el apóstol Pablo decide llevarse a Timoteo con él a las misiones a causa de su reputación, de su testimonio. Y eso lo dice Hechos capítulo 16, versículo 3, donde dice en el versículo 2 y 3, dice: y daban buen testimonio de él, o sea, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3 dice que quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vemos acá como el apóstol Pablo, un hombre de visión, un hombre que había sido llamado por Cristo a su obra, ve la reputación, el ejemplo, el testimonio que estaba dando Timoteo, y dice la escritura que quiso Pablo que Timoteo se fuera con él. Entonces dice que se lo lleva a las misiones, y Timoteo
entonces comienza a tener experiencias en la predicación del evangelio. Y, por ejemplo, Timoteo, él ministró en varias ciudades. Timoteo ministró en lugares como Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Entonces, cuando Pablo escribe esta primera epístola a Timoteo, Timoteo estaba en Éfeso, él era el que estaba encargado de la obra en Éfeso cuando el apóstol Pablo le escribe esta primera epístola. Y en el capítulo 1 de la primera epístola, en el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces el apóstol Pablo, vemos cómo dejó a Timoteo encargado de la obra en la ciudad de Éfeso. Y cuando Timoteo está al cargo de la obra en Éfeso, en ese tiempo el apóstol Pablo le escribe aproximadamente entre el año 64 después de Cristo. Es que se calcula que Pablo escribe esta carta. Y cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, él todavía era un joven, y Timoteo era alguien que tenía algunos problemas en su salud también. Y habían situaciones por las cuales era necesario que el apóstol animara y alentara a este discípulo, a este ministro, que sería una generación que quedaría también eh, sirviendo en la obra del Señor. Entonces, vemos varios propósitos por los cuales el apóstol escribe esta, esta epístola y se la envía a Timoteo. Y, por ejemplo, en esta carta encontramos una cantidad de enseñanzas, de información que es tan valiosa y necesaria para nosotros en este tiempo, tal como lo fue en ese tiempo. Por ejemplo, acá en esta epístola se nos habla y hay información para cada líder de la iglesia, porque hay principios que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que son necesarios. Y el apóstol escribe esta carta con varias intenciones, pero como es notable en el versículo 3, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que como te rogué que te quedases en Éfeso. Y el apóstol Pablo deja a Timoteo en Éfeso, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que una de las razones que se refleja desde ya en el escrito de Pablo es que Timoteo tenía que mandar a algunos, dice la escritura, que no enseñen diferente doctrina. Y no solo eso, sino otra razón es que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que el apóstol Pablo dice que en vez de traer bendición, en lugar de traer edificación para la iglesia, dice el apóstol Pablo que eso solamente acarrea disputas más bien que edificación. Entonces, es una maravillosa epístola, es una maravillosa carta donde encontramos varios consejos
Por ejemplo, encontramos enseñanza para la iglesia. Encontramos que el apóstol Pablo en el capítulo 1 del 3 al 7 habla de la prioridad de la buena instrucción. Del versículo 8 al 11 el apóstol habla del propósito de la ley o de cómo utilizar la ley correctamente. Del verso 12 al 17 el apóstol Pablo nos habla del poder de la gracia salvadora que Dios ha derramado para todos los hombres. Del versículo 18 al 20 el apóstol Pablo nos habla previniéndonos de las herejías. En una segunda división de la carta podemos encontrar lo que es la administración de la iglesia, y que son del capítulo 2 verso 1 al capítulo 3 verso 16. Y encontramos del capítulo 2 verso 1 al 15 encontramos la calidad de la adoración, cómo debe ser la adoración, la importancia de la oración, la influencia de los cristianos. En el capítulo 3, verso 1 al 16, se nos habla de los requisitos de los líderes, los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos. En una tercera división nos habla el apóstol Pablo de la protección de la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo sobre la protección de la iglesia, cómo la iglesia puede protegerse. Habla de la descripción de la apostasía, la defensa de la verdad, cómo la piedad en el estilo de vida tiene mejor ganancia. El apóstol Pablo habla de la perseverancia en el ministerio. El apóstol Pablo en una cuarta división habla de la responsabilidad de la iglesia, exhortaciones a la iglesia, por ejemplo, habla del bienestar del pueblo, de cómo el menor y el mayor deben servirse unos a los otros. El apóstol Pablo en esta primera epístola nos habla acerca de las viudas, requisitos para las viudas, qué hacer con una verdadera viuda. Nos habla también de la responsabilidad que tienen que tener los líderes, no solo los requisitos, sino también las responsabilidades. También nos da advertencia contra peligros que pueden haber entre nosotros como creyentes. Pablo en esta epístola habla del respeto que debe haber a los amos, que en ese tiempo pues habían siervos, habían esclavos, que aunque ya eran cristianos, todavía tenían esa condición. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos enseña a que en ese tiempo debían respetar los siervos a los amos. También el apóstol Pablo habla del abandono de la verdad del evangelio, el peligro de las riquezas. El apóstol Pablo exhorta en esta carta a los ricos que sean bondadosos, que sean ricos, pero que sean ricos en obras, que recuerden todos los ricos, todos los que tienen dinero, que nada sacaremos de este mundo y que no ponga la confianza en las riquezas. Y el apóstol Pablo habla de la fidelidad que debe haber al servicio de Dios. Entonces es una epístola que tiene grandes enseñanzas para nosotros, grandes bendiciones. Y quería yo empezar con esta breve introducción y señalando un bosquejo en general de lo que el apóstol Pablo habla en esta maravillosa epístola, y algo que muchos escritores, muchos predicadores, pastores, estudiosos de las escrituras consideran la epístola, las dos epístolas
a Timoteo y la epístola a Tito, muchos las consideran como epístolas pastorales por lo que, por el contenido. Muchos han llamado epístolas pastorales. Y desde el siglo XVIII es que las dos cartas a Timoteo junto con la de Tito se conocen como epístolas pastorales. Entonces, muchos las han considerado como epístolas pastorales por el contenido, porque están escritas a hombres que estaban al cargo de una congregación, estaban al frente de una congregación. Pero como dice acá una introducción que tengo, dice, resulta lógico considerar estas cartas en conjunto por sus notables similitudes en el estilo, vocabulario y contexto. Entonces, pero, por ejemplo, se distinguen, como hablaba, del resto de las otras cartas que el apóstol Pablo escribió, porque estas fueron escritas a personas directamente. Y eso es lo que hace la diferencia entre una epístola y una carta, porque estaba estudiando que las epístolas en sí eran escritas mayormente para ser utilizadas no solamente en general, sino eran utilizadas para otro tipo de fundamentos, porque las epístolas tienen que ver con un género literario que no solamente era un género que fue utilizado por el apóstol Pablo, sino era un género literario que también se utilizaba en el contorno histórico de ese tiempo. Pero estas cartas eran, como en este tiempo, las cartas son dirigidas más personalmente, y entonces, por ejemplo, es por eso que muchos, aproximadamente desde el siglo XVIII, es que se comenzaron a considerar como epístolas pastorales por las similitudes que hay, por las exhortaciones que hay, porque son exhortaciones a un líder que estaba al frente de una obra. Entonces, es maravilloso cómo estas cartas hoy en día son utilizadas para conferencias, para pastores, conferencias de liderazgo, eh, y son maravillosas porque realmente no solamente por su contenido, sino porque fueron inspiradas por el mismo Dios. Y quería yo comenzar con esta introducción la noche de hoy, cómo el apóstol Pablo se presenta como el autor de la carta, y también el apóstol Pablo nos escribe el receptor de esta carta. Entonces Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo que fue por mandato de Dios. Y con esto el apóstol Pablo nos deja claramente, con esta introducción, el apóstol Pablo nos deja claramente de que su apostolado fue por mandato de Dios, nuestro Salvador, dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces hay una riqueza en estos escritos, porque cuando Pablo dice, se presenta como un apóstol por mandato de Dios. O sea, y un apóstol era enviado, un apóstol era enviado, comisionado con una visión, con una misión, con una instrucción que debía ser establecida. Entonces el apóstol Pablo, las órdenes que él daba no eran órdenes porque a él se le daba la gana, sino cuando Pablo se presenta como un apóstol, él se está presentando como un enviado por mandato de Dios. Entonces las instrucciones,
los mandatos que el apóstol Pablo va a traer en esta epístola, escribiéndoselas a Timoteo, todos los mandatos que Pablo va a dar a Timoteo, las enseñanzas, las instrucciones, todas fueron recibidas por el apóstol Pablo, pero que fueron instrucciones enviadas por Dios. Entonces Pablo se presenta como un apóstol que tiene autoridad, que tiene la integridad de poder ordenar a Timoteo, enseñar y ordenar también. Por eso en el versículo 3 el apóstol Pablo le dice: te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandases a algunos. Y la autoridad de mandar, con la autoridad de mandar así, de este peso, de este calibre, solamente podía venir de un apóstol, como lo es el apóstol Pablo. Entonces, quiero dejar esto en esta noche para empezar, y en la próxima oportunidad quisiera hacer ya un poco más énfasis en los primeros versículos, analizando y reflexionando en esta epístola, estudiándola acá, compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que cada día también voy aprendiendo. Entonces ya vimos que es una epístola, una carta enviada a Timoteo, un discípulo que tenía un maravilloso testimonio, que estaba liderando eh, la congregación en Éfeso, y era necesario escribir esta carta para que él pudiera y supiera las directrices, los lineamientos que debía llevar y enseñar a los hermanos a los cuales él estaba liderando y pastoreando a la misma vez. Así, en esta noche, que Dios les bendiga y que esta reflexión, este análisis, comenzando con esta introducción, eh, quede y sea para bendición para cada uno de nosotros, y será hasta la próxima, donde, si Dios lo permite, quisiera estar analizando ya más detalladamente a Pablo como apóstol enviado por Cristo. Entonces, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.